Bien, vamos a culminar hoy en Mate 24 con lo del campo gradiente para entrar entonces al teorema de Green y Stokes y luego pasar a otro tema. Bien, fíjense bien, para cuando, o sea, la idea es que si tenemos una integral y podemos ver que este es un campo gradiente, buscamos la función potencial, es decir, aquella función cuya derivada da lo que está en la integral. Y simplemente, si es un campo gradiente, pues sí, debería ser independiente del camino. Ahora bien, lo que pasa es que no siempre eso se cumple. Entonces vamos a ver cuáles son las condiciones necesarias y suficientes para que un campo vectorial sea gradiente. Lo primero es que, bueno, un campo vectorial es gradiente si y solo si la integral de línea es independiente del camino, pero además, si la curva es cerrada, si la curva sobre la cual estamos integrando es cerrada, la integral debería ser cero. Es decir, estamos diciendo que, vamos a suponer que f es un gradiente, ¿no? Es decir, la integral del gradiente de f de r, vamos a ver, es una curva r, pues simplemente sería f evaluando r en a y menos f en b sería, porque vamos de a a b, f evaluando a r en b. Así en a. Es decir, de dónde a dónde, si r va de a, de r de a r de b. O sea, a dos, digamos, dos puntos, ¿no? Entonces usted tiene que evaluar f, donde f es el gradiente, es la función cuya derivada es esta que está aquí. ¿Eh? Ahora bien, si la curva es cerrada, o sea que entonces necesariamente r de a y r de b van a ser lo mismo, entonces la integral me va a dar 0. Vamos a ponerlo así. Si no da 0, entonces no es un gradiente. ¿Ves? Entonces no siempre se puede verificar eso. Vamos a poner un ejemplo. Vamos a tomar el campo gradiente, perdón. Vamos a tomar f, que va de u en R2. Sí, f que va de u en R2, tal que, perdón, de u, que es el R2 menos 0, 0, menos el 0, 0, en R2. Y entonces vamos a tomar la función esa f como una función vectorial, como f de xy, ¿sí? F de xy es igual a, aquí tenemos menos y sobre x cuadrado más y cuadrado, coma x sobre x cuadrado más y cuadrado. Y vamos a verificar todos los detalles. Lo primero, vamos a ver, si llamamos a la primera coordenada de la función, vamos a darle luz a esto para que se vea un poco mejor. Bien, esta sería m de xy, sería menos y sobre x cuadrado más y cuadrado. Si usted deriva esta m con respecto a y, vamos a ver qué da. Esto daría menos 1, sería menos x menos y cuadrado. Menos 2y por menos y me da más 2y cuadrado sobre x cuadrado más y cuadrado elevado al cuadrado. Eso sería y cuadrado menos x cuadrado sobre x cuadrado más y cuadrado elevado al cuadrado.
Si n es la otra coordenada, sería n de xy, sería x sobre x cuadrado más y cuadrado. Vamos a derivar n con respecto de x, ¿no? La segunda con respecto a x son las cruzadas. Y la derivada de arriba es x1, es x cuadrado más y cuadrado, menos la derivada de abajo, que sería con respecto a x, 2x, por x te da 2x cuadrado, sobre x cuadrado más y cuadrado elevado al cuadrado. Y eso te da y cuadrado menos x cuadrado sobre x cuadrado más y cuadrado elevado al cuadrado. ¿Ves? O sea que se tiene la primera condición necesaria, se cumple, es decir, la derivada de m respecto de y la derivada de n respecto de x son iguales. ¿Bien? Sí. Ahora bien, si el problema es cuando tomemos el camino. Si tomamos, por ejemplo, el camino, vamos a tomar que U sea la curva R de T desde 0 a 2pi, un camino cerrado. Tomemos entonces un camino cerrado. Se cumple la condición necesaria, pero vamos a tomar un camino cerrado. Tomemos el camino cerrado. Es decir, R de T, este camino cerrado. R de T sería, vamos a tomar el camino coseno T, seno T. Sí, solamente con T de 0 a pi. Con T de 0 a 2pi. Bien. Es decir, este es una circunferencia, porque si este es x, este es y, x cuadrado más y cuadrado es igual a 1. Una circunferencia de radio 1. Bien, entonces vamos a calcular la integral sobre esa r de f de r. F de r, ¿no? Bien. La integral sobre esa r de eso, entonces fíjense que hay que calcular r de t. Rápidamente vamos a ver qué sería r de t. Perdón, de r sería, hay que calcular la derivada de r respecto de tiempo, ¿no? Sería menos seno de t, coseno de t. Entonces, la norma de esa derivada respecto del tiempo va a ser este cuadrado más este cuadrado es 1. De manera que entonces lo que tenemos que convertir f en el camino este que está acá. Eso sería la integral de 0 a 2pi. La f sería menos, aquí sería menos seno sobre x cuadrado más y cuadrado sería 1. O sea que queda menos seno. Multiplicado escalarmente por aquello. Más. Momentico, sería menos seno. Sí, porque la norma de R es 1 de T. Entonces aquí lo que se hace es que se multiplique escalarmente esto por R. Claro. Y al multiplicar escalarmente por R, porque esto sería F evaluado en R de T, ¿no? F evaluado en R de T. Es decir, vamos a sustituir aquí, sería menos seno de T sobre 1. Aquí sería coseno de T también sobre 1. Eso lo multiplicamos escalarmente por la derivada de f respecto de t, que es este. Menos seno de t, coseno de t.
Y eso de t. Simplemente. Uh-huh. Vamos a ver qué nos da eso. Eso nos queda claramente seno por seno cuadrado más coseno cuadrado es 1. Me queda la integral de 0 a 2pi de dt. Y eso es 2pi. Entonces, fíjense que tengo un camino cerrado y la integral no me da 0. Entonces, esta función f no es un gradiente. Aunque cumple con la, fíjense que cumple con la condición necesaria que las derivadas cruzadas son iguales. Sin embargo, no es un gradiente porque si yo tomo esta curva cerrada, que es un círculo, y calculo su integral, a lo largo de ese camino me da 2pi. No da 0. Por lo tanto, no es un gradiente. Porque entonces, no sé, si es un camino cerrado, fíjense, cuando voy de 0 a 2pi, llego al mismo punto, entonces la resta sería 0. Y aquí no da 0. Bien, vamos a tomar uno que sí lo sea y, a ver, por ejemplo, vamos a buscar un ejemplo que sí sea un gradiente. Vamos a calcular este, vamos a calcular. Dice, calcular, vamos a calcular la integral de vamos a ver, está muy pequeñito, 1,01 al punto 0,11 de, entonces va a haber seno de y coseno de x más coseno de y, seno de x de más de z. ¿Bien? ¿Qué hacemos en este caso? Ok, en este caso, fíjense que esta función vamos, esto sería la derivada, vamos a poner la derivada de f en x sería seno de y por coseno de x. La derivada de una función f en y que sea coseno de y seno de x. Y el z sería 1, porque es de z, ¿no? Entonces vemos, así un campo gradiente, la derivada de la función en x respecto de y me daría a coseno de y coseno de x. Y la derivada de esa misma función con respecto a z es 0, porque no depende de z. Ahora, la derivada de la otra con respecto de x cruzada me queda coseno de y coseno de x. Y con respecto a z me queda 0. Y esta derivada queda 1. Todas sus derivadas respecto de x es 0 y respecto de y también da 0. Entonces, fíjense, vamos a ver las cruzadas. Respecto a y y respecto a x, estas dos son iguales. O sea, tengo de fx con respecto a y de fy con respecto a x es coseno de x. O sea, son iguales. De fx respecto a z y de fz respecto de x, las dos dan 0, son iguales. Me falta comparar de fy con z y de fz con y. Pero esas dan 0, ¿no? De fyz y de fz y dan 0. Entonces todas son iguales. Condición necesaria para que sea un gradiente. Bien. Entonces, si es un gradiente, vamos a buscar la función potencial. ¿Cómo conseguimos la función potencial cuya derivada
o cuya diferencial es todo este que está aquí, ¿verdad? Bien, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Lo que tenemos es esto. Vamos a buscar una función, fíjense, en este trabajo, para que sea útil todo el trabajo. F de X, Y, Z. Lo que queremos es que la diferencial de F de X, Y, Z, que es igual a la diferencial de F respecto de X, más la diferencial de F respecto de Y, más la diferencial de F respecto de Z, de Z. Sea esto, es decir, que la diferencial de F respecto de X sea igual a seno de Y coseno de X. Así de simple. Entonces, si yo integrar esto y voy a conseguir las F de X, Y, Z, sería la integral del seno de Y por coseno de Z de X. Ok, eso sería, vamos a ver. Sí, porque la derivada respecto de X a esto, entonces la función sería la integral de eso respecto de X. Seno de Y es constante, la integral del coseno es el seno, me quedaría seno de Y por seno de X más una función que depende de Y y Z, ¿verdad? Que con respecto a X es constante. Entonces su derivada sería C. O sea, la constante de integración aquí es una función que depende de Y y Z. Entonces, si yo derivo esta función respecto de Y, por ejemplo, ¿qué me quedaría aquí? Seno de Y, la derivada del seno es el coseno de Y por seno de X. Más la derivada respecto de Y de la función que depende de Y y Z. Ahora bien, pero eso debería darme la segunda, que es esta, coseno de Y seno X. Pero eso es esto, o sea, significa que la derivada de esto con respecto, la derivada de phi con respecto a Y es cero. Eso significa que phi solo depende de Z. En otras palabras, que f de X, Y, Z sigue siendo seno X, seno Y, o seno Y, seno X, da igual, más una función phi, pero ahora que depende solo de Z. Ya vimos que no depende de Y, la derivada es cero. O sea, con la derivada con respecto a Y es cero, significa que no depende de Y. Bien, entonces borramos acá y derivamos esta función de nuevo, pero ahora respecto de Z. Respecto de Z, esto es cero, me queda simplemente phi' de Z. Eso debe darme 1. Significa que phi de Z es Z, para que su derivada me dé 1. Por lo tanto, la función f de X, Y, Z es igual a seno de X por seno de Y más Z. Si usted deriva esto, vamos a ver, derivar respecto a X es coseno de X, seno Y. La derivada respecto a Y es coseno Y, seno X. La derivada respecto a Z es 1. Correcto, ya conseguí. Fíjense cómo entonces conseguí. Ese es un método para conseguir la función potencial. O sea que este es un gradiente. Entonces la integral esa que está allí, que va de 1, 0, 1 a 0, 1, 1, de toda esa cosa, seno de Y, seno X de X más coseno de Y, seno X de Y más de Z es igual a F, esta F conseguí aquí, evaluada en 0,1,1 menos F evaluada en 1,0,1. Así de simple.
simplemente en los dos extremos, es independiente del camino. Es decir, sería igual entonces a seno de x, que es 0, por seno de y, que es 1, más z, que es 1. ¿Ah? Menos f de 1, 0, 1, que sería seno de 1 por seno de 0 más 1. Ahora bien, fíjense que esto que está aquí, seno de 0 es 0, seno de 0 es 0, me queda 1 menos 1 y eso me da 0. ¿Ya? O sea que esa integral es 0. Bien, eso es el camino precisamente para calcular estas integrales cuando lo que está dentro de la integral es un gradiente. Se comprueba, se busca la función potencial, se evalúa en los extremos la función potencial, teorema fundamental del cálculo para la integral de línea, y bueno, lo que da ese es el valor de la integral. Ok, entonces tenemos la base para el teorema de Green. El teorema de Green lo que hace es interesante porque de repente podemos cambiar ciertas integrales. Es decir, el teorema de Green lo que hace es que me cambie, fíjense bien. El teorema de Green. Dice que la integral cerrada, sobre un camino cerrado de una curva cerrada de f de f, lo puedo sería si se escribe m de x más n de y sobre esa curva cerrada, se puede convertir en una integral doble. En una sección, vamos a llamar esto S, R, vamos a llamarlo R, de, fíjense, la derivada de n respecto de y, de x, perdón, menos la derivada de m respecto de y por de a. Donde R sería la región encerrada, en otras palabras, encerrada por la curva gamma. O sea, esta es una curva cerrada, encierra una región R. Entonces, si esto que está aquí se puede determinar, si F puede escribirse de esta manera, entonces simplemente no necesariamente debe ser un campo caliente, pues si es un campo caliente a cero, pero se puede convertir entonces la integral en una integral doble, que puede ser hasta más sencilla, por lo general. Recuerde, R grande es la región encerrada por esta curva. Y estas funciones, fíjense, vamos a escribir, por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo. Vamos a calcular, vamos a poner ejemplo. Vamos a poner que R es la curva cicloide. Es la cicloide R igual 1 más seno de tita. Esa es una cicloide. Recuerden que la cicloide es la curva que usted toma un punto fijo en la circunferencia y la va rodando horizontalmente sobre el eje X y eso me va dejando una curva. Ese punto va dejando una curva. O lo podemos graficar con esta, R igual 1 más seno tita. Sería algo así. Vamos a buscar una gráfica. Claro, sería bueno empezar en
Cuando R da 0, para seno de θ igual menos 1. Seno de θ igual menos 1 empieza en menos, aquí en 3 pi medio o menos pi medio. O sea que empezaría así en 0. Entonces, a medida que el ángulo θ va en sentido positivo, creciendo hacia 0, fíjense que el valor de seno es negativo, pero en valor absoluto cada vez más pequeño. Es decir, que él viene, hace esto, ¿no? Hace esto. O sea, va decreciendo, decreciendo, decreciendo. Perdón, vamos a ver hasta dónde decrece. Hasta que llega a 0. Cuando llega a 0, R vale 1. O sea que para θ igual 0, R da 1 aquí. Entonces, si él va decreciendo, R, a medida que da 0, da 1 menos un pedacito, ¿no? 1 menos un pedacito y eso debería ir así. Vamos a ver, por ejemplo. Para θ igual, si recuerdo, hacia este lado 30 grados, ¿no? 30 grados, este ángulo sería 60 grados. El seno de 60 es raíz de 3 medios. ¿Sí? Raíz de 3 medios. Vamos a borrar aquí. Bueno, no nos olvidemos de la fórmula del teorema de Green y vamos a graficar esta situación primero. Con una forma. Es decir, si yo agarro aquí 0, vamos a poner aquí pi medios. Vamos a poner un poquito más lejos. Por aquí pi medios. Y por aquí ponemos menos pi medios. ¿Verdad? El seno de 0 es 0, el seno de menos pi medio es menos 1. El seno de pi medio es 1. Aquí. Entonces, esto va a ser así, ¿verdad? Y después cuando llega aquí a pi, va a ser así, en pi y por aquí en menos pi. Ok. Entonces, vamos a ver. Como empieza aquí en 0, este pedacito, si R es igual a 1 más, R es igual a 1 más seno θ. Entonces, vamos a ver. Aquí. Entonces, para menos pi medio es 0. Ajá. Entonces, cuando empieza a disminuir, por ejemplo, menos pi medios hacia atrás, vamos a ver aquí y aquí, y luego aquí y aquí. Por ejemplo, para menos pi cuarto, fíjense que este pedacito, entonces 1 menos ese pedacito me queda un trocito pequeño. Para menos pi cuartos. Entonces, pi cuartos, que es este, R es un pedacito pequeño, me queda como por aquí. Okay. Aquí, que sería menos pi tercios, es un medio. Entonces, R vale un medio. Por aquí está menos 1. Tercios es para acá. Entonces, es menos un medio. O sea, este pedacito corre para acá. Okay. Y luego, para 0, me da 1. Entonces, hace así. Luego empieza a sumarle a ese 1 hasta llegar aquí, a medios, que es 2. Si se aquí el 2, entonces la función hace así. 1, 2. Cuando empieza aquí, ese 2 empieza a disminuir hasta que llega a 1 en el ángulo pi. O sea, que llega por aquí. Y luego hace, este es la ciclo. ¿Bien? Entonces, el camino es este.
si lo recorro desde aquí hasta aquí, ¿cuándo da 0? O sea, t va de menos pi medios, donde seno da 0, hasta donde vuelve a 0, que sería dar la vuelta completa, sería menos pi medios más 2pi, ¿no? Menos pi medio más 2pi sería 2 por 2, 4, menos 1, 3 pi medio. Aquí la recorrimos completa. Bien, ese es todo el recorrido. Entonces, Green me dice que yo voy a cambiar la integral. Esa es la cicloide. Y vamos a calcular, el ejemplo, no creo que no lo copié completo, era calcular a 25 centímetros. La integral, en ese camino, calcular la integral de sobre r de y cuadrado de x. ¿Ok? Y cuadrado de x. Entonces simplemente lo que vamos a hacer es convertir esto para aplicar el teorema de Green. Fíjense usted que m de, como es de x, significa que la n vale 0. ¿Sí? O sea, Green dice que voy a convertir la integral en r de m de x más n de y. La voy a convertir en la integral sobre la región de la derivada de n respecto de x menos la derivada de m respecto de y. Ya. ¿Está? Ahora bien, en esta integral, si vemos, fíjense, la n vale n de, como es de x, la n vale 0. Eso significa que la derivada de n respecto de x es 0. Y la m va de x y cuadrado. Significa que la derivada de m respecto a y es 2y. Bien. Entonces, esta integral que está aquí se va a convertir en y cuadrado de x, se va a convertir en la integral sobre el dominio R, sobre esta región R que está aquí. ¿De quién? De esta que es 0 menos 2y, o sea, menos 2y por dA. Ahí está. Entonces vamos a calcular esa integral. No me interesa todavía borrar el abajo. ¿Por qué? ¿Quién es R? R es esto. Fíjense que este pedazo es igual a este. O sea que yo voy a calcular realmente 2 veces la integral. Y vamos a ver de dónde a dónde. Este es menos pi medio pi medios. Y R va de 0 a 1 más seno más. De 0, ¿no? Porque la única curva que hay es esta. O sea, es con respecto al eje. Y entonces me quedaría de y. 2 veces esta integral de menos 2y. Ahora, en coordenadas polares y sería r seno de tita. R de tita. Ahí está. En coordenadas polares. Bien. Podría borrar acá. Ahora sí puedo borrar el dibujo. Ya lo tengo. Ya la convertí por el teorema de Green. Y me queda menos 2 por menos 2 es menos 4 por la integral de menos pi medio a pi medios. Vamos a ver rápidamente. 0, 1 más seno tita. Esto me queda r cuadrado seno tita de r de tita. Como es de r, esto sería menos 4 seno de tita, integral de menos pi medios a pi medios, por r, esto sería r al cubo sobre 3, evaluado entre 0 y 1 más seno tita de tita. Para 0 es 0, me queda nada más 1 más seno tita.
sería menos 4 por la integral de pi medios negativo a menos pi medios positivo. De esto sería 1 más senotita al cubo sobre 3. O sea que sería menos 4 tercios de senotita por 1 más senotita elevado a la 3 de tita. Bien. Hasta ahí vamos bien. Un poquito larga, pero realmente esa integral pues sería menos 4 tercios de la integral de menos pi medio a pi medios de, vamos a ver, queda esto, seno de tita por, esto a la 3 sería 1 más 3 seno más 3 seno cuadrado más seno al cubo de tita. ¿Se ve? Sí. Bien. Eso sería entonces menos 4 tercios de la integral de menos pi medio a pi medios de, vamos a ver, seno tita más 3 seno cuadrado de tita más 3 seno cubo de tita más seno a la 4 de tita de tita. Wow. Bien. Ok, resulta que el seno, como el seno es una función par, sí, como el seno es una función par, es simétrica respecto al eje Y, respecto al eje X, y la parte que va de 0 a pi medios se va con esta, entonces ahí eso, la integral de seno de tita es 0. Fíjense, la integral de seno de tita, o sea, esto me queda así, menos 4 tercios. Integral del seno de tita es el coseno, menos coseno de tita, evaluado entre menos pi medio y pi medio, pero para pi medio los cosenos son 0. Igualmente para esta 3 seno cubo de tita, uno saca la integral de eso, 1 seno por seno cuadrado, que es 1 menos coseno, y va a quedar en función del coseno, pero para pi medio y pi medio es a 0. O sea que nada más me va a quedar la integral de 3 seno cuadrado más seno a la 4. Las únicas integrales que quedan vivas aquí son 3 seno al cuadrado de tita más seno a la 4 de tita. Bueno, eso hay que calcularlo, no lo vamos a calcular ahorita, pues está calculado. Eso me queda en total menos 5 pi medios. ¿Sí? Buscando estas integrales calculadas ya, por tablas. Esas integrales están en una tabla. Bien. Entonces el teorema de Green, yo lo acabamos de utilizar para cambiar una integral de línea por una integral doble. Precisamente, una utilidad del teorema de Green es que si tenemos integrales dobles de superficie, entonces con el teorema de Green puedo voltearla y convertirlas en una integral de línea. Y si se calcula cuál de las dos sea más fácil, pues me facilitaría el ejercicio. Esa es la intención del teorema de Green. Bien, la próxima clase terminaremos con esto. Espero que este video sea útil para los alumnos de Mate 24. Y por lo pronto, hasta el próximo video.